para que lo cobren las provincias. Cada provincia pondría el monto que quiera y eso haría que haya una competencia entre provincias. Yo estoy en línea ahora con Nadine Argañarás, titular del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, IARAF, para hablar un poquitito acerca de este formato, a ver cómo lo han analizado ellos, ¿no? Hola, buenos días, Nadine. Nicolás te saluda. ¿Qué tal, Nicolás? Buen día, un gusto. Gracias por atendernos. Bueno, ¿qué análisis han realizado de esta posibilidad? Bueno, mire, en primer lugar, no hay ninguna propuesta, ningún escrito concreto, ¿no es cierto?, con alguna reforma del IVA, solamente algunas apreciaciones que hizo el ministro de Economía respecto a una idea de dividir el IVA, que una parte de la alícuota actual del 21% directamente queda en manos de Nación, que es lo que hoy termina pasando, ¿no es cierto?, a través de la coparticipación, termina yendo un 48% de lo que se recauda de IVA termina yendo a Nación, pero dijo que cada provincia determine una alícuota adicional a esa, ¿no es cierto?, en función de lo que la provincia considere que debe gastar, etcétera. O sea, buscando una diferenciación de alícuotas y de esa manera una competencia entre provincias. Dado eso, lo que nosotros hicimos en IARAF fue un análisis teórico, teniendo en cuenta cómo se distribuye, ¿no es cierto?, aproximando la distribución del consumo en Argentina, dado que el IVA es un impuesto al consumo, y hicimos distintos análisis. Uno, por ejemplo, si Nación se siguiera quedando con el mismo porcentaje actual, más o menos nos da a nosotros que la alícuota de Nación tendría que ser 10%, o sea, de 21%, 10% sería la alícuota que le quedaría a Nación en cada jurisdicción. Y después dijimos, bueno, ¿qué pasa si las provincias siguieran con el 11%, pero con la diferencia de que la plata le quede a la provincia en función del consumo que hay en la provincia? ¿Se entiende este punto? Sí. Y en ese caso, bueno, aparecen 18 jurisdicciones que perderían ingresos y 6 jurisdicciones que ganarían. O sea, entre las 6 estaría principalmente Cava, seguida por Buenos Aires, Chubut, Neuquén, Córdoba y Santa Fe. Y todo el resto perdería ingresos totales, digamos, ¿no es cierto?, si se diera ese cambio. O sea, seguiríamos con un 21, pero el 10 sería para Nación y el 11 sería para lo que se consume en cada provincia y le queda a cada provincia. Entonces después hicimos un tercer ejercicio diciendo... bueno, en este caso que comentaba recién, las provincias que más plata perderían serían Catamarca, La Rioja y Formosa, perderían aproximadamente la tercera parte de sus ingresos actuales. ¿Sí? Es una caída muy significativa. Entonces después hicimos un tercer ejercicio, como le decía, donde, bueno, si las provincias no quieren perder ingresos, si esta reforma se llevara a cabo, ¿no es cierto?, que no es sencillo que se lleve a cabo, pues tiene que pasar por el Congreso y demás, no es una cosa que de un día para otro se pueda resolver. Bueno, pero si eso se diera y las provincias quisieran recuperar ingresos, ¿qué alícuota de IVA tendrían que poner? Bueno, y ahí estas 6 jurisdicciones que les mencioné antes tendrían alícuotas de IVA inferiores al 21%, y con eso tendrían la misma plata que hoy tienen, y el resto, las 18 restantes, tienen que subir la alícuota de IVA. Y bueno, y en el caso de Catamarca da una alícuota del 70%, que debiera poner la provincia, más el Día de Nación, 80%. En el caso de La Rioja da algo de 52%. Y eso, bueno, luce, digamos, impracticable pensar en una alícuota de IVA de esa magnitud. Esto basado en la cantidad de empresas que tiene cada una de las provincias, ¿no? No, esto basado en la distribución del consumo, porque el IVA, este es un análisis solamente de IVA. El IVA en Argentina es un impuesto al consumo, entonces, tomando el consumo argentino y distribuyéndolo entre jurisdicciones, uno puede, de alguna manera, aproximar lo que cada provincia aporta de la recaudación de IVA y lo que cada provincia termina recibiendo en la actualidad de la recaudación de IVA. Entonces, dado eso, se pudo hacer estos otros escenarios alternativos, mostrando de una manera sencilla, ¿no es cierto?, la pérdida de recaudación que se tendría si se pasara de un sistema
de coparticipación redistributivo como el que actual tiene Argentina a un sistema de carácter devolutivo, donde cada provincia recauda en función de su economía, en este caso de su consumo. Que bajo esta lógica, con impuestos más altos, menos consumo va a haber. Generalmente uno, cuando hay más carga de impuestos, menos consumo hay, ¿no? Porque los productos son más caros también, ¿no? Claro, esta reforma, insisto, esta idea que se esbozó, que tampoco está esbozada completamente, simplemente nosotros decidimos hacer este análisis para decir, bueno, si esto sucediera, ¿qué pasaría? Claro, si uno se implicaría una suba de carga tributaria, ¿no es cierto? Porque en 18 jurisdicciones la alícuota de IVA debería ser mayor, y si es mayor, obviamente no se va a mantener la recaudación, va a caer, ¿sí? Porque como usted dice, va a haber una suba de precios y eso va a generar menor consumo. Pero digo, no es un análisis, no es una recomendación de política nuestra y no es un análisis de una propuesta concreta, que no la hay, simplemente es no, está bien, anticiparnos a la discusión y decir, bueno, dado el esquema de coparticipación que tiene Argentina, reformas de este tipo tienen estas implicancias. El gobierno lo plantea desde la idea que haya una competencia entre provincias y que las provincias que menos impuestos tengan, más empresas reciban. ¿Lo ve viable a eso? Sí, el gobierno creo que tiene claro un diagnóstico. El gobierno considera que la vía para bajar los costos en Argentina, lo que habitualmente se llama mejorar la competitividad, es la vía de baja de impuestos, la vía de regulación de la economía, la vía de reformas laborales. ¿Sí? Esta vía para el gobierno es esencial. Este año arrancó, sosteniendo la eliminación del impuesto país, y seguramente va a intentar seguir avanzando con otros impuestos nacionales. Lo que yo interpreto, o sea, en Argentina hay un espacio fiscal que ocupa la nación, las provincias y los municipios, ¿sí? En este momento. Si Nación avanza con una baja de impuestos, supongamos que Nación el año que viene decide bajar a la mitad la retención a las exportaciones, pero después vienen los municipios, vienen las provincias y aumentan uno de sus impuestos o crean un nuevo impuesto, esa baja de impuestos que Nación inició, luego va a ser compensada por otras subas y a la producción no le va a cambiar el costo tributario. ¿Se entiende? Sí. Lo que la Nación busca, me parece, es empezar a generar esa discusión de que acá hay que bajar los impuestos. Entonces empieza a generar, me parece a mí, a tirar iniciativas y demás, empezando a exponer el tema y empezando a exponer todas las cuestiones que van a surgir a partir de esto. A partir de esto surge la discusión del peso del gasto público, surge la discusión del peso de la recaudación o la presión tributaria, y surge la discusión de la distribución de la recaudación entre nación y provincia. O sea, temas totalmente centrales, ¿no es cierto?, para la economía argentina, y que seguramente van a generar una intensa discusión política en la medida que se siga. Yo creo que se va a dar esa discusión, ¿no es cierto?, porque es uno de los caminos elegidos por el gobierno y que seguramente lo va a intentar caminar. Sí, y por lo que estoy viendo, las provincias más perjudicadas son las provincias del norte, porque veo en las que están arriba: Catamarca, Formosa, La Rioja, Chaco, San Juan, Santiago del Estero, La Pampa, y abajo las que menos se perjudican es Cava, Buenos Aires, Neuquén, Chubut, Córdoba, provincias que tienen poder adquisitivo más alto, ¿no? Donde el consumo es mucho más alto. Me parece que esa es la clave, ¿no? En este caso, que es el IVA, que es un impuesto que grava el consumo en Argentina, obviamente las provincias que están recibiendo hoy de coparticipación mucho más que lo que aportan de recaudación de IVA, son las provincias que más se perjudicarían con un sistema de este tipo. Y en Cava, que recibe muy poco de coparticipación en relación a lo que aporta de recaudación de IVA, bueno, ahí, digamos, el cambio es más significativo al revés.
Nadine, podría bajar mucho la alícuota de IVA y seguir recaudando y teniendo lo mismo que hoy tiene de coparticipación. Claro. Y te consulto, ¿cuál, no sé si lo han hecho el análisis ustedes, pero cuál sería la salida más elegante para las provincias que obviamente que necesitan más coparticipación de lo que producen? Porque es claro, La Rioja no produce demasiado, entonces necesita que le manden mucha plata. Acá la cuestión de fondo es el peso del gasto público. El año pasado se pasó de un peso de gasto público de casi 41 puntos de Producto Bruto a 33 puntos, y esa reducción del peso del gasto público yo diría que permitió la eliminación del déficit. De ahora en más, si se quieren bajar impuestos y que sea de manera sostenible, se requiere que ese peso del gasto siga bajando. Pero ya no hay margen, a mi criterio, para seguir bajando el gasto en términos reales, para decir que cada vez se gaste menos en términos reales. Para mí la única vía que existe es si se diera un consenso entre nación y provincias de que ahora en más el gasto crezca menos que lo que crezca la economía. Esa es la vía que permitiría seguir bajando impuestos de manera sostenible. De lo contrario, se va a dar una discusión de esto para mí, esto no para vos, una discusión de la distribución de lo actual y bueno, eso es lo que habitualmente pasó en Argentina. Ahora habrá que ver si la discusión es por la distribución de los recursos o también es una discusión de baja del peso del gasto y baja de los impuestos. Por ejemplo, si en 9 años usted tuviera un crecimiento de la economía del 5%, gastara como aumenta la población un 1,2% más por año, y esa diferencia la destinara a eliminar impuestos, en 9 años, necesita 9 años para eliminar retenciones, cheques, ingreso bruto provincial, sellos provincial y las tasas municipales al comercio e industria. Necesita 9 años bajo ese esquema, ¿no es cierto? Obviamente un desafío enorme para Argentina, lograr un consenso para ir en esa línea. Bueno, todo esto creo que es la discusión que se puede venir ahora en Argentina, donde obviamente la posición de nación y de provincia no necesariamente va a ser una posición, digamos, que vaya en el mismo sentido. Sí. Nadine, le agradezco, muchísimas gracias. Que tenga buen día, hasta luego. Nadine Argañarás, titular del Instituto Argentino de Análisis Fiscal. Está claro que es con esta última parte me parece que resume lo que está sucediendo hoy en el país. Él dice: hoy Argentina hizo una baja del gasto, un recorte o la motosierra como lo llama Milei, que le permitió hoy no estar en déficit. Ahora, si Argentina quiere seguir bajando para eliminar impuestos, la única que le queda es que se disminuya el gasto público en las provincias. Y claro que ahí no tiene potestad el presidente, ahí tiene potestad cada gobernador. Y cada gobernador no quiere bajar el gasto público, porque obviamente es un costo político bajar el gasto público. Imagínense ustedes, es gastar menos en ministros, gastar menos en punteros, gastar menos en un montón de cosas, eso es costo político. Entonces, bajo el concepto de que no quieren bajar el gasto público, bueno, el presidente o el gobierno nacional plantea esta idea: bueno, vamos a rediscutir ahora cómo es la distribución, le vamos a dejar que ustedes cobren el IVA. Claro que estamos para provincias como la nuestra,